Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Historias de Músicos. Aquí las grandes historias de los productores, de los arreglistas, de los músicos, de aquellas personas que tras bambalinas hacen cosas maravillosas que usted escucha generalmente en las diferentes producciones que hay en la radio. Hoy me precio de tener a un gran arreglista, a un gran productor, un hombre que ha hecho una carrera inmensa, ha tenido que ver con muchos de los artistas que tiene Colombia y es un honor y un privilegio tenerlo aquí en Historias de Músicos. Con ustedes, Miguel Suárez. Miguelito. Juan Carlos, muchísimas gracias, hermano. Qué rico, gracias por invitarme, por hacerme partícipe de este gran proyecto. Claro que sí, Miguelito, aquí tenías que estar, ni más falta. Productor musical, director musical, productor en realities, músico de sesión, y además empresario, tiene su propio estudio. Bueno, Miguelito ha hecho una carrera maravillosa. Miguelito, ¿cómo se siente hoy cuando usted ve hecho toda esta labor, esta tarea que has hecho durante tanto tiempo? Bueno, yo creo que esto es el fruto del sacrificio, de la dedicación, definitivamente de la disciplina y de la convicción de saber que si Dios te pone un sueño en el corazón y caminas con base en ese sueño que Dios pone, pues las cosas se van dando. ¿Te lo imaginabas cuando empezaste en la música que ibas a llegar a este punto? Mira que creo que tú que estás en el medio y eres músico también lo sabes. Hay momentos muy inciertos en la música, en nuestra carrera hay momentos muy inciertos, pero nunca se fue de mí ese sueño de llegar hasta donde hemos llegado. Claro. Y obviamente pues querer también seguir avanzando, ¿no? Bueno, listo. Hemos empezado por la parte actual, pero necesariamente tenemos que irnos al pasado, al inicio de toda esta situación. Miguelito, ¿dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Bogotá. Ujú. Mis padres son también, mi papá es de la ciudad, mi mamá también. Y bueno, mi carrera musical, ¿a eso te Ujú. refieres? Sí. Comenzó a los 8 años, fue mi padre quien me sentó por primera vez con una guitarra y me empezó a enseñar acordes. Y O sea, tu papá es músico. mi papá es músico, sí, no se dedicó a la música, pero es músico en esencia, canta, Ujú. toca guitarra, tocaba guitarra muy bien, ya la ha dejado, pero tocaba muy bien. Él me Claro. enseñó, él me dio los primeros pasos, ya después tuve maestros, en el colegio tenía muchos problemas porque me sacaban del salón para acompañar los grupos y bueno, eh, empecé desde los 8 años, a los 10 años empecé a estudiar música formalmente, Ujú. mientras estaba en el colegio. Ya en la adolescencia estudié con unos maestros, después estudié ya música en la Superior de Artes, en la SAP. Oh, sí. Y bueno, he hecho muchas cosas también. Estudié ingeniería electrónica un tiempo, Ujú. estudié teatro. eh, en esa época en la que tú quieres como que comerte el mundo y aprender muchísimas cosas, ¿no? Claro, Miguelito, pero desde un principio pensaste que ibas a ser músico, o era otra la idea de tu carrera, o porque la mayoría de la gente, bueno, tú que tienes un papá que es músico, pero la mayoría generalmente dice que la música es un hobby, ¿no? Sí, de hecho tuve ciertas charlas incómodas con otras personas de mi familia Mm. porque me decían, no, pero la música no, la música es para que toques de cuando en cuando y hagas una carrera Sí, sí, sí. formal. Sí. Me incomodaba, pero sí, yo creo que tuve esa convicción desde pequeño, porque dentro de mis anécdotas, como a los 5 años, mi papá me puso en una reunión y yo me subí sobre una mesa, cogí una guacharaca y empecé a cantar y a tocar. Y yo tenía Sí, como 4 años, tal vez. claro, ya Entonces, tenías entonces esa ya tenía como ese convicción. sentir de querer ser músico, creo yo. Y era muy dedicado. Siempre me llamó la atención la música del mundo, como el world Ujú. music, como la música de bandas sonoras, como Oh, sí. estas cosas siempre me movían mucho y de niño. Entonces, creo que eso lo traía ya adentro. Dios puso eso ahí. Claro, yo creo que acabas de decirlo, Dios puso eso ahí. En cada persona pone ese don, ese talento, esa capacidad. Y creo que nosotros somos privilegiados, Miguel. Sí, claro que sí. Somos las personas privilegiadas que tenemos este don. Hay otras personas privilegiadas en otros dones que Dios les ha regalado. Pero el nuestro es maravilloso. Ha sido una carrera que la hemos disfrutado por el hecho de que Dios nos ha dicho, tú, y Exacto. tenemos ese gozo y esa pasión. Bueno, Miguel, y entonces, claro, ya cuando tu papá y tu familia ya ve que lo estás tomando en serio, ¿ahí qué pasó? Bueno, yo empecé a vivir solito desde muy temprana edad, Mm. pero digamos que conté con la bendición
más grande que fue que mis padres, o sea, mi papá y mi mamá, ellos siempre estaban de acuerdo en que siguiera la carrera de la música. Ya. El resto de la familia no, pero los más importantes, porque realmente el núcleo primario Sí, son los claro, sí, padres en ese claro. momento. Yo creo que sentí el respaldo y eso fue lo que me llevó también a tener como esa convicción, ¿no? Sí, que eso sí que es necesario y bueno. Bueno, Miguel, y me imagino que en el colegio, grupos, ¿cuáles Ah, fueron tus primeros grupos? ¿Cuáles fueron tus Dios primeras mío, fueron un experiencias? desastre. Estuve en la tuna del colegio, yo dirigí la tuna de un colegio parroquial en el que estudié. Ujú. Eh, Tuve una banda de rock, trabajé con otros músicos que ahora están en la escena de la música gospel. Oh, sí. Fernando Ramos, bueno, con Sí, lo Néstor trabajé. conozco, eh, de la carismática. exacto, que Creo es que hoy es pastor. pastor de la Hoy es pastor carismática, y sí, sigue haciendo música. sí. Con él hicimos Okidoki, hicimos cosas Mm. así como de esta onda en ese momento. Trabajé con grupos vallenatos. Bueno, tenía el cabello largo y me ponía una colita porque trabajaba con un trío de boleros Oh, y yo iba en sí. el requinto y me aprendí toda esa música y trabajaba con ese grupo dando serenatas los fines de semana y entre semana tocaba con Fernando y hacíamos otras cosas con otra gente y bueno, hacía mil cosas, pero Sí, siempre la música popular rodeándome, ¿no? La música popular en general, en todo el contexto de de la lo que es la música música popular. popular. Oiga, sí. Pero ¿recuerdas cuál fue el primero? Primerito grupo. El primero fue un artista, no, ese es un artista que ya murió, se llamaba, Aldemar Pereira, creo. Ujú. Y, y mi papá me llevó para que tocara e hiciera coros. Yo cantaba. Sí. Ahora tengo una lesión en la garganta y no puedo cantar, pero yo cantaba. Ujú. Y recuerdo tanto que era un bar y yo era como de 14 años, 13 años. Imagínate, Era un eres un niño. pelado. Y me pusieron una corbatica ahí con el requinto. Sí. Y sale el señor a cantar y pues, oh sorpresa, que el corista guitarrista no salió nunca. Yo Oh. me encerré en el camerino y mi papá me obligaba, me decía mil cosas. Yo no pude salir, me dio pánico escénico Sí. y no salí, no salí. Ahí me Tremendo. comieron los nervios. Yo dije, ¿será que esto sí es para mí? Y bueno, esa fue mi primera exposición al público. No lo logré. Al siguiente día tenía otro show en otro lado y ahí ya tomé la decisión de salir, pero fue muy duro. El susto, los Claro. nervios me comían. Wow. Bueno, y el instrumento básicamente fue instrumentos de cuerda, guitarra, bajo, guitarra eléctrica, Sí, sí, sí. toda esa. Yo estudié guitarra clásica desde los 10 años Ujú. y pues obviamente montaba obras clásicas de diferentes compositores. Empecé a tocar guitarra eléctrica como a los 15 años. Ujú. El bajo siempre estuvo ahí, también estudié bajo un tiempo. Y otros instrumentos de cuerda, bueno, los derivados, el cuatro, el tiple, Sí, cierto. eh, piano complementario como todos lo vemos Todo cuando lo se está vemos, sí. estudiando. Y ya, eso como básicamente. Miguel, ¿cuántas horas estudiabas diario? A los 8 años, a los 9 años estudiaba como 2 horas. Ujú. Ya más adelante, como a los 14 en adelante, hasta los 22, estudiaba 6 7 horas Sí. diarias. Mira que esa ha sido la constante de los músicos que han llegado a lograr ser muy buenos instrumentistas, a llegar a ser productores, arreglistas, es la disciplina, es combinar el don, la capacidad que Dios te ha dado más la disciplina. Y casi todos, hace poco tuvimos a Snoopy acá y el hombre decía que estudiaba 8 o 9 horas. De hecho, Y, con él, y en estos días me dice, no, ahorita ya le bajé, estudiábamos. estudio 2 horas. Me dice él, ya después de todo lo profesional que es. Pero mira que eso es algo que se convierte en un hábito, ¿no? Ujú. Tú necesitas esto como necesitas tomar agua, no sé. Yo estoy acá en el estudio trabajando, estoy en el estudio trabajando y paro las funciones del día y tengo que sentarme un rato con la guitarra porque me hace falta, me hace muchísima falta. Es como que puedo cerrar el día tranquilo sabiendo que le dediqué un momento a eso que tantos frutos me ha dado. Mire que a uno le quedan cosas que la gente de pronto no se da cuenta. Yo creo que te pasa lo mismo, Miguel. Sí, Y es que yo que toco el saxofón y clarinete y este tipo de instrumentos, a toda hora estoy haciendo este tipo de movimientos. Donde esté. sí, claro, Me claro. paro acá, y hago esto, y a veces estoy en la casa y estoy en lo mismo. Uno siempre está como en esa misma cuestión, ¿no? ¿No te pasa Siempre lo pasa. mismo? Y te llama la atención cierta música y si vas en el carro también pones cierta música que
que te lleva a conectarte con lo que tú haces, siempre pasa. Yo creo que eso nos pasa porque ese es el don que Dios puso ahí Sí, sí, sí. en cada quien. Bueno, y en medio de todos los géneros musicales, porque tengo entendido que has tocado vallenato, que has tocado popular, rock, tropical, bueno, todos los géneros, ¿cuál de ellos particularmente te llama más la atención? A ti, como músico. Uy. Tengo una afinidad muy grande con la música instrumental, es decir, con la tendencia hacia el jazz, Ujú. pero también la música instrumental folclórica. Me gusta muchísimo, más o menos, digamos que en lo que hay en Latinoamérica siempre me ha llamado muchísimo la atención la música brasilera, la Ujú, música del sí. cono sur, que es la música chilena, argentina, uruguaya. Entonces siempre como que esa parte etnocultural Mm. me ha llamado la atención muchísimo, y la música norteamericana también. Oh, sí, ese ha sido tu fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, cuando se convierte uno en productor, le toca a uno disfrutar de todo tipo de géneros Exactamente. musicales, entenderlos, analizarlos y todo. Y tú que has sido productor y sobre todo cuando se llega a trabajar en producción de música comercial Sí. para televisión y para radio, te toca sí o sí todos los días tener todos esos géneros y tendencias claros. Claro, eso que tú dices es muy cierto. Tenemos que estar como empapándonos de lo que está pasando en el día a día en la industria musical, porque si no, hay gente que sí lo está haciendo y nos pasa por encima. En esto hay que estar todo el tiempo actualizándose. Miguelito, la mayoría de los buenos músicos o grandes músicos, no, no digo todos, no es un Sí. ejemplo que sea generalizado, pero la mayoría de los grandes, grandes, súper grandes, el fútbol o el deporte no es su pasión. ¿Eso pasa contigo? Exactamente igual. Ah, Me gusta el otro caso. Barcelona y eso. No conozco del fútbol colombiano, no me llama la atención el ciclismo Ujú. mucho. Pero no, no, la verdad no. No es mi Que fuerte. casi no, No no. es un tema con el que yo pueda compartir y hablar con profundidad. La verdad no. Yo creo que los ejemplos son muy pocos. Wilfer, que es muy buen jugador, el Chino Acosta. Ah, sí, juegan. Somos varios ahí que el fútbol se nos atravesó un poco en medio de Y la... les encanta, sí. Sí, Sí, les pero de encanta. resto no, uno habla con Snoopy y dice, fútbol, ¿eso qué es? ¿Eso para dónde va? O algo. Entonces sí, quería hacerte esa misma pregunta, si la música te había absorbido de tal manera que tampoco el deporte te hubiera llamado mucho la atención. No, siempre he estado conectado con el deporte, pero en otras actividades como correr, como el gimnasio, la bicicleta. Mm. Pero, y fútbol, pues de cuando en cuando, pero yo soy buen tronco, yo hago de estorbo derecho. Venga, Miguel, ¿cuál fue el primer grupo que usted dijo, y ahora sí ya entré? Porque uno empieza con grupos emergentes, con grupos de amigos, con grupos del colegio, como tú mismo Claro. lo dijiste, pero cuando uno dice, ya estoy posicionado en un grupo que tiene nombre, ¿y cuántos años tenías? Esa pregunta es interesante. Conté con la bendición desde los 17 años de trabajar con grupos conocidos, o sea, Ujú, por medio de un músico que me conectó con el género vallenato. ujú. Tuve la oportunidad de trabajar. Mi primer grupo fue una cantante que se llamaba Luz Mabel, que produjo Sí, Iván Calderón. sí, yo le Y hice una con ella... producción después a Ah, ella, sí, sí. mira, mira, mira. Creo que una que le hice en Ingesón, Luz Mabel, claro. Sí, eso lo hizo Iván Calderón y me llamaron, me convocaron para ese grupo y yo iba como corista y guitarrista. Y ¿Eso en qué año estaba... fue, Uy, Miguel? no, pero ¿cómo me haces esa pregunta? Eso Por ahí unos 25 o 6 años. por ahí, más o menos. Sí, porque yo, 7 años tal vez. sí, porque yo le hice la producción a ella en Ingesón en el 2001, por ahí hicimos la producción, estuvo el Papa ahí también Sí, claro, claro. y estuvo Beto Jamaica y todo. Y una voz bonita, una forma de cantar muy Ella era como especial. un perfil muy claro de competir con Adriana Lucía, quien estaba también Sí, sonando en esa época. ajá, Pero bueno, no sé qué pasó, pero digamos que profesionalmente, Luz ya Mabel. cuando tú te subes a una tarima y ya no era conéctese usted mismo y mire cómo cuadra sus cositas, no, ya había un road y ya había un guitar tech, ya la cosa Mm, tenía otro nivel. sí, sí. Con ella, después siguieron Los Pelados. Los Uy, Pelados qué fue, buena banda esa, Los esa banda Pelados. fue, yo digo que del vallenato fusión, ellos realmente fueron los Sin pioneros. duda alguna, una de las buenas bandas. Yo todavía tenía por ahí el CD de ellos en un tiempo, pero muy buena banda, Claro, yo grabé Miguel. con ellos, toqué con ellos, estuve un buen tiempo, me retiré y volví. eh, Cuando estaba Saúl Alemán, Carlos Huertas, Mm, bueno, Roberto Cuao, Mustafa, no sé si recuerdas sí, a Mustafa. sí, era una bandona. Sí, sí. Quiénes más eh, que cantaban ahí?
estaba Carlos Mario Zabaleta, Sí. estaba, oye, ¿quién más estaba? Bueno, estuvo el hermano de Maite Montero también, Oh. Milton, estuvo Chabuco, Oiga, fue una Chabuco buena estuvo escuela para ahí. el vallenato, diríamos, Sí, podríamos claro. decirlo. Ese grupo fue, para mí, fue muy, ¿cómo decirlo? Como determinante en mi vida. ¿Por qué? Porque con ese grupo cumplí la mayoría de edad y tuve la oportunidad de viajar por el mundo con ellos, Mm. de conocer otras cosas, de vivir ya de pasar de llegar a un pueblo a cambiarse en el hotel del pueblo, ya hoteles 5 estrellas. Cambiarse en el bus. No, ya era hotel, la super van para llegar los transportes que nos ponían para los eventos y todo era genial. Entonces, claro, eso para mí fue muy, muy, muy bonito. Y bueno, y ahí para allá, otros grupos vallenatos, los Embajadores, los Chiches, Chucho Estrada, eh, los 50 de Joselito, Sí, tú los estuviste 50 de con Joselito. nosotros. eh, bueno, mucha gente. Hice giras con Armando Manzanero, eh, con artistas populares como Franci, con Arely Senao. Ya eso es mucho Pero más ese reciente, ¿no? salto, ¿cómo fue? O sea, tú empiezas básicamente con el vallenato y ¿en qué momento ya saltas a otros De la géneros? música popular, que es vallenato, es música popular también de acá, eh, salté a ese género porque la grabación me llevaba a conectarme con otros artistas. Ujú. Entonces, en algún momento grabé con artistas vallenatos e iba como director o productor y grababa las guitarras. Eso sí, yo sí grababa las guitarras. Bueno, y ahí conocí a otra gente que me conectaba con otros Mm. artistas que hacían otros géneros y sabían que yo hacía otros géneros, entonces me iba conectando. Una cosa como que tú sabes cómo es esto, Sí, ¿no? va Te va llevando a liando la una otra. con otra y terminé como metido también en el cuento de la música popular colombiana, Ujú. regional colombiana y pues ahí he tenido la oportunidad también de grabar con otros artistas conocidos. Esa es otra pregunta que quiero hacerte. Una cosa es ser el músico de tarima, el músico de tarima en el cual con lo que me estás contando empezaste a adquirir una gran proyección y una gran capacidad, pero otra es ser músico de sesión, Sí, claro. que el músico de sesión ya tiene unas características muy especiales de lectura, de sonido, de capacidad de meterte De entender. de entender lo que el Sí, productor quiere, darle todo exacto. eso. ¿Cuándo empiezas a ser músico de sesión? Desde los 14 15 años por ahí. Wow, vaya, qué Sí, yo bien. empecé a grabar desde muy niño. Mi papá me conectó con artistas, entonces ya yo iba a grabar. Iba a grabar a un estudio que se llamaba Estudios Bogotá, en el centro de Mm. Bogotá, en la 13 cerca de la SAP. Y ahí quedaba un Sí, creo estudio que sí me y suena. grabé con un grupo que se llamaba Grupo Arena, grabé unos merengues, hicieron unos covers de Luis Ángel y esta onda. Ujú. De hecho sonó en la radio, grabé unas guitarras eléctricas a esa edad. Y ya empecé a grabar con mucha gente y todo el tiempo, toda mi vida ha transcurrido como en los estudios, ¿sabes? Como que yo pienso que Dios trazó ese camino para mí, más que el del en vivo, que también ha Era. sido grande, pero los estudios siempre han sido como que han ido ahí de la mano. ¿Has dormido, has pasado la noche de largo en un estudio? Uy, muchísimas, Juan Carlos, muchísimas. Muchísimas, sin almorzar ahora, sin cenar ahora, sin, bueno, en fin. Tú Pasando sabes de cómo es largo. esto. Sí, debajo de la consola. Ah, sí. Yo me dormí debajo de la consola varias veces. Sí, Mientras claro. el ingeniero iba, "Bueno, cuando ya tengas algo, me vas Me vas mostrando". mostrando, claro, claro. Esa tarea nos ha tocado a todos y ha sido chévere. ¿Cómo te sentiste la primera vez que escuchaste una canción grabada por ti en la radio, en la televisión? Eh, Esa sensación que vas en el carro o en el bus o no sé dónde pues y al oyes comienzo uno prim, prim, dice, mire, prim. mire, eso lo grabé yo. Sí, sí, sí. Mire, mire, esto lo grabé yo. Y la gente como que te Y mira, sí, ¿será que es? genera una emoción muy grande. Creo que cuando venimos creo que todas las personas en la niñez tenemos falencias Ujú. emocionales, espirituales que nos generan ciertas inseguridades. Sí, sí. Y creo que Dios especialmente nos da el don de la música a quienes hemos sufrido de esas falencias, que no es culpa de nadie, son cosas que tenemos Mm. que vivir, pero creo que Dios nos dio ese don de la música para afirmar nuestro carácter, para sanar, Sanar sobre sobre todo todo. para sanar. Sin duda. Y entonces yo creo que esa emoción que sentía cada vez que escuchaba un instrumento grabado por mí o una canción que alguna vez arreglé también como a los 18 años, aunque no era muy buena, la verdad,
generaba como una curita En el en corazón. el corazón que me hacía sentir más seguro. Es Wow, increíble. increíble. Entonces llegó el punto en el que me volví ya como más bien como tranquilo con el tema y nunca he sido como demostrar mucho lo que hago. Ujú. Pero sí me sentía muy feliz, muy orgulloso, sentía una emoción muy grande. Es muy bonito. de Oiga, hecho. no, qué bonito. Oiga, qué bueno, esos son los capítulos hermosos que la música nos regala. Vamos a la segunda parte donde Miguel nos va a contar ya toda su trayectoria a nivel de estudio, todos los artistas con los cuales ha estado. Me imagino las miles de anécdotas que tienes en estudio y demás. Qué rico que nos puedas contar un poquito de eso. Ya regresamos. Bueno, la vida de Miguel Suárez es maravillosa. Yo creo que para estas nuevas generaciones es un buen punto de referencia. Esa ha sido la labor de nosotros en este programa, traer puntos de referencia para las nuevas generaciones que vienen haciendo música. Y encontrarnos con un joven que desde los 14, 15 años ya estaba haciendo música y estaba haciendo música de sesión, pues es motivo de gozo, de orgullo por lo que has hecho en tu carrera. Miguel, yo tengo aquí una lista que me impresiona, hermano. Jesse Uribe, Paula Jara, Adriana Botina, Marvel, Son de Cali, Jimmy Zambrano, me toca rápido. Hansel Camacho, Tupamaro, Las Estrellas, Los 50 de Joselito, Las Estrellas Vallenatas, Jorge Celedón, Giovanni, no, pues mejor dicho. Ha sido y mira que me encanta porque son diferentes géneros. Claudia Colombia, Patricia del Valle, Gabriela Arriaga, Willy García, Lucía Méndez. Sí, sí. O sea, Mateo Castro, Leodán, Giordano. Cuéntanos un poquito de esas experiencias maravillosas que has tenido grabando con toda esta gente maravillosa. Bueno, estos son artistas con los que has grabado y con los que has estado también en tarima. He estado... Estos son los artistas con los que he grabado. Ok. He grabado y he compartido tarima con algunos, no con todos, pero sí con algunos, claro, hemos estado en tarima, trabajando. Pero, pues no sé, es que es extraño, todo se fue dando después de un tiempo. Es que en este medio pasa mucho que el voz a voz funciona a Sí, veces más que la red, ¿no? Sí, ese es el Entonces, propio. tu trabajo habla por ti. Entonces, digamos que eso me ha conectado. Tengo un gran vínculo con otros productores que admiro, respeto muchísimo. Y personas con las que tuve la oportunidad de trabajar, Ya. que han sido como también para mí un referente. Y me han conectado con estos géneros, con esos artistas. Y no sé, en el caso de Celedón, hicimos un feat con Gali. En el caso del venezolano de Giordano fue otro artista que me llevó a grabar y querían que yo grabara una guitarra con el sabor de acá. Bueno, es que ahí están muchos, está Jesse, está Paola, creo. Paula Jara, Jesse Uribe, Sí. Adriana Botina. Adrianita también. Tremenda cantante, Sí, Adriana, sí. ¿no? Es tremenda, yo grabé con ella hace como unos 14 años tal vez. Bueno, y Lucía Méndez. Lucía Méndez sí fue unas guitarras, ahí no trabajé como productor, para eso me invitaron y grabé guitarras para el disco de Lucía Méndez, que de hecho fue muy viral en México. Wow. Ese fue un trabajo muy importante. Yo me pregunto, yo me imagino, Miguel, que debes tener las que guitarras. Empezaste con una guitarrita de palito ahí medio. Una guitarra prestada. ¿Sí? Una guitarra prestada y era muy chistoso porque era una guitarra que estaba pelada por las tapas y solo tenía laca en el frente. Wow. Entonces yo cuando tocaba trataba de que mi chaqueta cubriera la guitarra porque era muy fea y la guitarra no afinaba bien. Entonces, bueno, creo que eso en parte sirve. Sí, Para que sin tú duda, claro. Cogí mucha fuerza en la mano izquierda. Pero bueno, esa fue mi primera guitarra prestada y una de las anécdotas, vaya que esa guitarra me trajo una anécdota muy particular.
Había unos bares en el centro, en la 19 con novena, con quinta, que se llamaban Vía Libre o Nutaves, una cosa así. Sí, ahí no estaba, Y claro. yo cantaba música de Silvio Rodríguez solo con la guitarra. Ya. Y salí 25.000 pesos, creo que me pagaban por cada show. Eso era lo que pagaban. Sí, Salí sí. ahí como a las 2 de la mañana y pues no pasaban taxis, estaba solo. Y se me acercó una chica y me puso un cuchillo y me quitó la guitarra. ¡Guau! ¿Verdad? El estuche era una vaina, Ay, ay, era un ay. estuche en tela horrible, pero ella la vio pues como algo seguramente de valor. Y entonces había una patrulla enfrente Ujú. y yo grité a la policía que por favor que me están robando. Y pero chistoso que me estaba robando una chica más chiquita que yo. Con un cuchillote yo me asusté, le entregué la guitarra y la reacción mía fue que ella arrancó a correr cuando vio la policía y yo arranqué a correr detrás de ella. Pero lo chistoso de esto es que la guitarra sonaba contra los andenes. ¡Pum! ¡Pum! Ay, ay, ay. ¡Pum! Claro. La policía la logra detener como a las 3 cuadras. Carrerota. Hermano, yo no pensaba en que la cogieran, sino en abrir el estuche porque la guitarra no era mía. Ay, Claro, esa era la responsabilidad que tenías. Claro. Y cuando abro ese estuche, hermano, y veo esa guitarra. Todas. ¡Wing! No, hermano. No, pues eso no. Me tocó pagarle la guitarra a Claro. mi amigo, duré sin guitarra un tiempo. Bueno, esas son unas anécdotas de esas chisgas que Sí. nosotros le decimos chisgas. Sí. Y bueno, pues esa fue mi primera guitarra, por decirlo así. Ya después, ya. Dios Fuiste. empezó a- A darte la guitarra de la buena marca, fue progresivo, ¿no? Eso Sí. no es como tan fácil. Tú sabes que los instrumentos musicales son carísimos, costosos. Pero sí, ya al tiempo ya. y se le vuelve a uno una necesidad y una fiebre, digámoslo. Usted quiere tener este y después quieres tenerle la otra marca y el otro y así sucesivamente. Yo tengo ahora 9 guitarras. Mm. 9 guitarras, quisiera tener 30. Sí. Pero pues tú sabes que eso es con calma. Tengo, bueno, otros instrumentos, el bajo, tiples, 13 cubano, 4, bueno, todos esos instrumentos que uno siempre tiene. Oye, qué requiere. Sintetizadores y esas cosas. Bueno, ¿qué países recorriste con qué artistas? Bueno, con los pelados estuve en España, estuve en Estados Unidos, por México, por Centroamérica, en muchos países, por Sudamérica. Con los 50 Joselitos estuve en Venezuela, que no conocí Venezuela, lo conocí con los 50 Joselitos. Íbamos mucho a Venezuela sí, en una sí, época sí. así. Quiero recalcar algo, mira que Nelson Díaz también fue para mí un gran referente, porque además que confió en mi trabajo, porque también con él participé en la producción de un par de cosas, de un álbum creo, Sí. como unos 6 temas. Ujú. Él también fue para mí un gran referente, o sea, además de estar en los 50 de Joselito, también trabajé mucho con él en grabación. Sí, claro. Él grababa mucho en popular y muchos otros Y géneros, sí, mucho, bolero, mucho. hicimos un disco de boleros, y bueno. ¿Qué países conozco? Más adelante conozco, no, muchísimos. Creo que de Europa conozco España, Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Suecia, Suiza, Indonesia. Eso ya es otro lado, pero de Estados Unidos conozco pues muchas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica también lo ¿Te conozco. gustaba esa vida? Sudamérica. Y esa vida de estar en correrías y giras, que no te gustaba o no había momentos en que decía tu núcleo familiar, tengo que ir a ver a mi mamá, mi papá, mi esposa, mi novia, bueno. Tú sabes que en este medio uno tiende a volverse un poco desprendido, ¿no? O sea, es decir, no deja de amar, pero pues uno como esa cotidianidad de estarte montando en un avión cada 8 días, cada 3 días, un fin de semana a veces son 4 o 5 aviones, como que te va metiendo, eso te va envolviendo y como que tú te conectas con lo que estás haciendo y piensas en llegar a descansar y hacer tu labor lo Y mejor se te posible. vuelve el grupo con el que estás tu familia. Como nuestra familia. Y realmente sí, yo tengo muchas anécdotas con músicos con los que he compartido durante temporadas largas y son como de la familia y se quedan ahí. Sí. Yo por lo menos en mi círculo como productor con ellos mismos grabo, ¿sí? Entonces, por fortuna son también muy buenos, ¿no? Sí, sí, sí. sin duda Pero, alguna. pero sí pienso que eso nos aísla un poco de la familia. Sí, yo me acuerdo y quería pues compartirle a todos esa experiencia también porque a mí sí me daba duro. Yo no sé Sí. por qué. Yo soy uno de 17, 18, 19 años.
A mí me da duro el desprenderme un poco de la familia. Y se le vuelve familia a las bandas. Y compartí mucho con Ramón Benítez, que ahora me preguntaste de él. De hecho, yo entré a Juan Piña, a la orquesta de Juan Piña, y él fue como mi escudero. Ajá, Porque yo era ok. el pequeñito, Claro, el claro, chiquitín claro, claro. de la banda, era él. Te cuidaban. Sí, él era el que me cuidaba, pero los demás, un poco de maestros ahí que lo miraban a uno así como un recelo. El peladito. Sí, el peladito es. Pero hay algo que me llama la atención y es que en ese proceso que nos fuimos a Estados Unidos, Ramón compró el trombón de vara porque él tocaba de émbolo. Y él se me acercaba y me decía, venga Juanca, vamos a estudiar los dos, porque él fue empírico total. Entonces él cogía, compró un libro de duetos y las posiciones y empezó a mirarlas. Y yo me iba a ver una novela que se llamaba Pasionaria, no sé si tú también la viste por ahí, con Catherine Fulop, que era, creo que Sí. era el amor platónico de más de uno. Pero me da risa porque Ramón empezaba a tocar y claro, todavía no le tenía el tiro al... A la Y vara. entonces yo me le acercaba, yo tocaba tenor allá. Y yo llegaba y le decía, hermano, estudie bien y ahorita nos vemos. Le decía yo así. ¿Y eras tú quien le decía Sí, eso? yo le decía así. Estudia bien, ya nos vemos. Y me iba a ver la novela. Y él, Juanca, Juanca, venga. Entonces yo iba y volvíamos y hace unos duetos chéveres que hacen. Y volvía y no, todavía falta, hermano. Ven, llámame después. Y yo me le subía. Y me dijo, espéreme una semana. A la semana ese tipo ese tipo es maravilloso. Sí, Tú lo sí. conoces y sabes de todo su talento. A la semana empezó a estudiar. Y me sentó, venga a ver, ahora sí. Y me cogió tun, 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 tun. Y yo, oye, espéreme. Ahora que se colgó fue otro. Te digo, no. Ahora yo me voy y estudialo tú. Sí, son experiencias. Lo quería recalcar por el hecho de la familia que uno empieza a vivir. Claro, claro. No, yo extrañaba mucho a mis hijos. Muchísimo. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 4 hijos realmente, pero digamos que mi esposa tiene 2 hijos, que son mis hijos. ¿Sí? Y yo tengo 2 hijos. Ok, también. ok, está Son bien. 4 hijos. Ok. Y uno que siempre fue como muy pegado a mí es Samuel. Ujú. Entonces, cuando yo me iba de gira, él se enfermaba. Y yo no podía estar tranquilo, era durísimo. Wow. Yo hablaba con él, lo veía por la videollamada y ojeroso, no quería comer, de 5 años, de 4 años. Entonces, en algún momento tomé la decisión de alejarme un poco de los viajes y dedicarme pues más de 100 a la producción y estar más acá. Esa parte es durísima porque tu esposa entiende, ¿cierto? Pues es grande, pero un niño, ¿cómo No, le explicas sí. esa ausencia? ¿Cuántos años tenías cuando ya estabas casado y empezaste a girar? 24 tal vez. No, estabas pelado. Sí, Claro, 24 claro. años. Claro, Ya había girado ya. antes, pero estaba soltero. Entonces Sí, no tenía no un la. apego a nada. Sí. De hecho, estuve viviendo en Madrid como 5 meses. En alguna gira me quedé y estuve viviendo en Madrid un tiempo estudiando. Has estuve con un sido par de muy guitarristas. independiente tú en el andar, fresco. Sí, yo soy responsable con respecto de las cosas que tengo que cumplir y hacer, pero en ese momento sí era muy libre, ¿no? Tú sabes que uno tiende a... El músico siempre quiere como conocer cosas, Oh, sí, eso de ahí. aprender. Más que conocer gente es como el tema de aprender, Sí. de aprender culturalmente, crecer, Ujú. porque eso nos ayuda mucho para la música. Sí, yo me imagino ese drama. Si yo tenía 22, 3 años y, pues no era casado ni mucho menos, pero me hacía falta la familia, me pegaba un poco duro. Y ya después de 60 días uno dice, no, y empiezan a hacer los conflictos también entre los compañeros. No, a mí me pasó en una gira estando con músicos como Carlos Acosta, con Néstor Vanegas, con quien estaba el maestro Luis Villa, Sí. bueno, con músicos muy buenos, con Jairo Rosales, que los conoces a los Sí, Rosales entonces, también. Ya llevamos como unos 25 días de gira y llega el punto en el que tú ya también te cansas un poco. sí. La cara. Ya no te aguantas el Sí, chiste sí, del sí. otro, ya no te aguantas que el otro se demoró para llegar a la cita del lobby. Y que uno Sí. quiere mirar unos zapatos, pero el otro quiere mirar una gorra. Y entonces uno no quiere estar con ninguno. Entonces llega el punto en el que tú también te cansas un poco. Pero eso es normal, ¿no? Sí. Es el cansancio de tanto viaje, tanta cosa. Sí, ese tema es bueno porque es que es bueno entenderlo, ¿no? No es fácil vivir la vida de los músicos, que la gente piensa que, tan rico, viaje, conozca. No, internamente se presentan también situaciones, por eso mismo situación, dejé en la nevera un jugo, ¿quién lo cogió? Que te demoraste en el baño, no me alcancé a cambiar. Exactamente. Entonces todo ese tipo de cosas siempre terminan afectando. Sí, claro. Creo que hiciste una carrera maravillosa dentro de todos los que veo acá, creo que Gali Galeano fue muy importante para ti.
Yo salí de los 50 de Joselito y fui a grabar un disco vallenato con Gali Galeano, el único disco vallenato que él hizo. Estábamos ahí con el Papa y con Alfredo Gutiérrez. Wow. Sí. Dos eminencias. Sí, yo ya conocía el estudio de la 85, que era el estudio de Gali. Y había Con la grabado 15, con la 16, por ahí, ¿eh? Sí, en la carrera 12. Sí, sí. Arriba de la 15. Sí, era Y bueno, muy un estudio famoso ese hermoso, estudio, además. sí. Ahí grabó mucha gente con éxito, en la mayoría. Bueno, el tema es que ahí conocí a Gali y yo estaba con los 50 de Joselito y Gali me llamó para trabajar. Me dijo, oye, me gustaría que trabajaras conmigo. Y yo le Pero dije, porque ya te habían referenciado. sí, 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 claro. Claro, Y venía pues muy ya habíamos referenciado. compartido el disco también. Ah, por eso. Ya habías compartido el disco Claro, y... claro. Ah, ok, ok. Entonces ahí surgió el tema de proponerme que si trabajaba con él. No recuerdo qué comentario me hizo y no me gustó. Y uno está en la que es un poquito también como en esa en la que no hay madurez, pero sí hay bastante ego. Oh, Entonces yo pasé por esa etapa también. wow. Gracias a Dios. Todos creo que la hemos pasado. Sí, es terrible, pero bueno, eso no hablemos tanto No, de no, por eso. favor. Vergonzoso. Sí, sí, pasemos la Pero bueno, página. Gali me llamó y yo le dije, no, y me dijo, mijo, cógela suave, yo no te estoy diciendo tal cosa. Le dije, no, tranquilo, después hablamos. Y me llamó al siguiente día. Oye, ¿ya estás? ¿Sigues bravo? Y me pareció muy humilde ese detalle, Sin ¿no? duda, hermano. ¿Por qué no te pasas por la oficina y te invito a almorzar? Y fui al otro día. Eso fue un martes, nos habíamos visto el lunes, llevábamos días grabando. Y el día martes me dijo, yo tengo 2 conciertos en Costa Rica, uno en San José y otro en Guanacaste. Él tiene muy buen mercado sí. en Centroamérica. Centroamérica y Suramérica es tremendo. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo es el asunto? No, te pagamos tanto, no sé qué, no sé cuánto, el pago era muy bueno. Sí, creo que sí. Sí, él pagaba bien. Y bueno, el pago era bueno, pero el tema es que tenía 2 días para montar 19 canciones. Y muérete la risa, no habían papeles. Y tenía que hacer coros. Entonces, Tremendo eso, así. así arranqué con Gali como de frente, pues, y nos fue bien. Estábamos en una playa en Guanacaste, yo puse una trico en las letras y tenía que hacer el coro de una canción. Por fortuna era fácil, 2 corazones. Quisiera tener 2 corazones. Y se me cayeron los papeles. Empezaron a volar los papeles por toda la tarima, sí. Y los escritos de la cifra que yo había sacado de algunos. Hermano, A volar yo no sé cómo yo tarareaba, por instrumentos. y él me volteaba a mirar y me miraba mal. Claro, ¿qué le pasa a este Y hombre? yo le mostraba los papeles. Y él mismo empezó a recoger los papeles y me los puso. Y ese fue mi primer concierto con él. El segundo ya fue en San José de Costa Rica. Y de ahí para acá ya, bueno, ya creo que la historia con él es muy larga porque... ¿Cuánto tiempo? No, mucho. Entre ir y venir, casi 20 años. Wow. Es decir, con él encontré varias cosas bonitas. Porque tú sabes que los artistas tenemos la tendencia a ser un poco inestables emocionalmente. ¿Qué admire de él siempre? Que tiene su hogar funcionando? Es un tipo que no toma trago, no tiene vicios, está claro con lo que quiere y me conectó muchísimo eso. Sentí que había un orden, ¿sí? Y bueno, ahí ya vine, le produje 4 discos. Sí. Sí, uno muy relevante que es el de los 30 años, donde hicimos 40 canciones. Bueno, del Vestido Rojo, del Malmarido, hemos hecho salsas, hemos hecho cumbia, bueno, hemos hecho muchas cosas. Y bueno, con él he conocido también muchos países. Hemos estado en más de 45 países con él. Wow, sí. Sí, muchas cosas. Y ahora vamos a cerrar porque viene la gira de despedida, ¿no? Él se va a retirar de los escenarios. Estamos produciendo unas salsas y unas canciones para la despedida. Y el otro año, a partir de febrero o marzo, arrancamos en el Movistar. Ya cerrando, ya comenzamos la gira de despedida como tal, pero con un performance súper bonito. Oye, impresionante, me encanta. Sí, ha sido relevante en mi vida personal y profesional. Sin duda alguna. Y son de esas personas que te dejan huellas. Sí, claro. Yo creo que uno en la vida tiene que darle la honra a quienes te han dado y te han apoyado. Y en este caso tú se lo estás dando a Gali, yo se lo doy a Ramón Benítez, a Moisés Angulo. Moisés, sí, claro. Moisés Angulo fue de esas personas que me hizo conocer de Dios. Eso es lo más grande. Con la humildad que él manejaba, ¿no? Porque es un tipo que la primera vez que fuimos a grabar me dijo, vamos a hacer una oración. Y uno se queda como una oración, en un estudio, hacer una oración.
Pero después veo a un hombre con un corazón tan maravilloso que uno dice, wow, es que tiene este tipo tiene algo que es maravilloso, tiene algo que es especial, yo quisiera tener lo que él tiene. Son de esas personas que te contagian con esas buenas Y que cosas. cuando Dios tiene algo contigo, Ujú. te va a conectar con alguien que te va a llevar a Él, que te Sin va a abrir el duda. camino para llevarte a los pies de Cristo. Eso es una cosa muy grande, eso es de las cosas más bonitas que tiene el conocer de Dios. Y que he notado de los artistas, Ujú. músicos y cantantes, bueno, artistas de la música, que conocen del Señor, tienen una particularidad y es que no estoy diciendo que sea una ley general, porque esto es Ujú. delicado. Sí. Eh, lo hacen ver, creo yo, que como es. O sea, Ujú. el acercarse a Jesús no es como lo hacen ver muchas personas, que es tan complejo. Sí, sí, sí. Y tú tener esa perfección para acercarte a Dios, no, Dios no quiere personas perfectas, Ujú. quiere corazones dispuestos. Sin duda. Y los artistas que están en los caminos de Dios lo hacen ver así, y eso es bonito, que eso fue lo que te pasó a ti con Moisés. Sí, sin duda. Y con el Papa. Ramón también, el Papa. Sí, que uno con ellos te contagian con una alegría y usted no lo ve ni tomando, ni bebiendo, ni así, ¿no? Con un gozo Pero tan siguen siendo tremendo. ellos. Sí, son auténticos. Yo Sí, creo que lo claro, importante es ser auténticos. claro. Sí, Miguel. Eso me parece muy interesante. Bueno, 20 años casi con Con Gali nuestro Galeano. amigo Gali Galeano. Nos vamos a la tercera parte donde ya nos va a mostrar toda esta experiencia como empresario, porque ahora, y todo lo que has hecho en ese nivel. Y me gustaría que hiciéramos un par de reflexiones acerca de la música del día de hoy y para dónde vamos. ¿Te parece? Claro que sí. Listo, ya regresamos. Bueno, yo a Miguel Suárez lo conocí hace 20 años o más, Sí, por allá en la época de los 50, Joselito. sí. Fue un tiempo corto que tuvimos y no tuvimos la posibilidad como de disfrutar de una buena charla o de cosas así, ¿no? No, siempre estamos como corriendo cada uno de lo suyo, ¿no? Sí, También. no tuvimos una buena oportunidad de hablar como es. Pero esta charla me parece que ha sido como si lo conociera de toda la vida. Sí, sí, sí. Creo Me que siento tenemos igual. muchas cosas en común, Miguel, y eso me parece muy bonito. Sí, es una bendición. Miguelito, mire, estoy mirando tu performance y es maravilloso. Aquí habla de ganador del Grammy con los hermanos Zuleta. ¿Eso fue en algún álbum especial? Esto fue, uy, no recuerdo el nombre, me matas cuando me preguntan de un álbum y de un artista, me matan, porque yo soy muy malo para eso. Pero sí, eso fue como en el 2007, 7. sí, Sí, tal aquí vez, tiene 6 7 sí. He tenido nominaciones a Grammy con otros artistas, como Agida Isa, con Jesse Uribe, tengo una del Grammy Anglo. Que ya es Ese otro es otro nivel. nivel. De hecho, no he podido reclamar el diploma porque Sí. el conducto regular y el protocolo para pedir ese diploma es diferente. Con Ricardo Torres, también con mi amigo Ricardo Oh, sí, Torres. Ricardo, qué Es buen un hermano músico. también, gran músico y gran productor también. Con él, que recuerde así, por ahora esos. Aquí veo que dice nominación al Grammy con el disco Golpes Padre Mío, año 2019. Ah, sí, ese fue con Ricardo Torres. Oh, sí. Y es un disco dedicado a Dios. Muy bonito. Pero lo hizo Ricardo. Ese, yo hice arreglos ¿Cuál era de... o quién era el No, artista? el artista es Ricardo como tal, Oh, entonces ok. ese lo hizo Ricardo. En estos discos de nominaciones y de Grammys he estado como músico y como productor en unos. No en todo el disco, en algunas En algunas canciones, canciones. porque en estos discos suelen manejarlo con 2, 3 productores. Yo te pregunto una cosa. Hoy en día que tu nombre está en el Grammy Latino, que ha estado en el Grammy Anglo, que estás en los diferentes álbumes que uno encuentra. Ya no es como antes que uno podía ver el on play, el álbum y ahí estaban los nombres, los créditos como a uno le gustaba. Pero, ¿qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu familia cuando dicen, aquí está el nombre que has dejado el nombre escrito y ese apellido lo has marcado en gran manera?
Yo creo que se sienten orgullosos, ¿no? Mis hijos, mi esposa. Mi esposa ha sido también ese motor también que, además ella es músico, cantante, es acordeonista, también estudió en la pedagógica música y es una gran docente. Entonces mi esposa ha sido un motor muy grande, cree mucho en lo que yo hago. Nos conocimos en este medio, yo le caía súper mal. Porque, bueno, en esa época en la que uno tiene su arrogancia, yo era arrogante y le caía mal. Pero digamos que ella ha sido un motor muy grande para mi carrera, mis hijos totalmente, y mis padres. Mis padres, de todos ellos, mis padres se sienten muy, más que orgullosos, es como cuando tú ves que un hijo tuyo creyó en ese sueño que tú le pusiste y que Dios puso en el corazón y fue caminando con ese sueño y con un propósito y al final se sienten realizados. Más que orgullosos, ellos pusieron la semillita y hoy ven... Exacto. Y digamos que ellos se sienten más que orgullosos realizados. Y eso a mí me conmueve mucho. ¿Alguna vez los estuviste ahí en un escenario a ellos? ¿Que te estuvieran viendo? Sí, en algún momento, en un estadio. Maravilloso, ¿cierto? Sí, es muy lindo. Yo tuve a mi mamá y mi papá en el subsidio, yo no podía creerlo, los veía ahí. Sí, claro. Y tocaba el instrumento y uno siente algo tan Oye, no sé si te pasó lo mismo que me pasó a mí, pero uno como que se devuelve a su infancia y uno quiere como llamar su atención. Como que uno quiere ser el niño importante de ellos aún ahí en ese momento. Sin duda, sin duda. Aún siendo adultos nos pasa. Uy, no, Eso es tremendo. Esos son de los momentos que uno ve lindos. O a veces cuando mi mamá me llamaba feliz gritando que te vi en televisión, que te vi en tal, que te vi en la... pero para uno de pronto es, bueno, pues, es más natural. Pero hay que entender la dimensión con lo que yo lo veo. Esa emoción cuando uno salía en esos canales de acá, en los programas que todos los músicos que hemos trabajado en este medio con artistas hemos salido, en el Show de las Estrellas, en City TV, en canales de noticias, en todas estas cosas. Ellos siempre estaban, hijo, ¿a qué hora sale? Sí. Ay, lo estamos viendo. Y el Betamax, uy, grábelo. Sí, sí, grababan y ahora graban con el celular, bueno, en fin. Eso es algo que te da fuerza también, que uno dice, qué bonito que genere eso en medio de una sociedad que va en involución y no en evolución. Yo aquí te quiero hacer una pregunta porque esa nos estamos pareciendo mucho en esta conversación. Sí, señor. Mi mamá cuando vio que yo tomé el instrumento, bueno, yo vengo de familia también de músicos, de mi abuelo, y ella me dijo, espero en gran manera que seas un motivo de orgullo y que no seas un motivo de vergüenza. Y me empezó a hablar, ojalá nunca sepa yo de que estás en vicios, que están en esas cosas. Y eso me quedó a mí tan marcado, esas palabras de mi mamá, porque a uno le van a ofrecer 500 veces. Ah, no. Amigos y no amigos y gente, y mire que te doy, que estás cansadito, métete esto y tal. Y yo siempre recordé esa frase de mi mamá y de mi papá que decía, no, yo no puedo ser la afrenta de mi familia. Entonces yo Sí, claro. siempre tomé eso. ¿Te pasó eso en el sentido de que tus padres te dieron ese consejo o siempre creyeron que no había problema? Sí, sí me dieron ese consejo en varias oportunidades. Gracias a Dios, no he caído en vicios, pero en algún momento me tomé mis tragos. Y en alguno de esos episodios, en medio de una borrachera, con unos artistas, con los embajadores vallenatos, los que grabaron El Santo Cachón y todo eso. Con ellos no grabé, con ellos toqué un tiempo. Y veníamos por allá por La Guajira viajando. Yo estaba muy jovencito. Y en medio de esa recta en la que iban tomando, bueno, tú sabes las charlas que se tornan en medio de la insensatez de la borrachera. Sí. Yo iba como en la mitad en una van y me pasaron un trago y sentí como que la película se detuvo. Wow. Y es como si Dios me hubiese hablado. ¿Usted va a seguir esto? ¿Usted quiere esto para su vida? ¿Esto es lo que usted quiere para su vida? Y yo recuerdo que terminé ese concierto y pagué un tiquete de Riohacha a Bogotá y me llamaron al siguiente fin de semana y no les volví a contestar el teléfono. Con ellos corté así. Dije no más y no más y no volví a tomar. No te convenía. Después con los Joselitos alguna vez me tomé unos tragos en algún evento, pero no, ya no lo hacía, ya realmente no lo hacía. Y nunca fui un tipo de tomar gracias a los consejos de mis padres. Mi papá fue un tipo que también me dio buen ejemplo
Sí, es que Mi es mamá, es mi vital. mamá siempre, bueno, uno la mamá para cada quien es muy especial, pero pues mi mamita ha sido también pues una cosa maravillosa también. Entonces siempre como que ese consejo se quedó ahí. Y esa voz de Dios que interiormente te Sí, habla y te dice, te por toca ahí aquí el es, hombro. sí. ¿Qué vas a hacer? Pero gracias a Dios ese episodio fue corto, ese tiempo fue muy Mm, corto y me sacudí y me enfoqué. oiga, qué Sí, bueno. Bueno, aquí estamos saltando de un lado al otro. sí, sí, sí. Yo me imagino que tocar con Armando Manzanero debe ser una cosa loca. Exigente, muchísimo, muy exigente. Hice una gira por Sudamérica con él, con otros músicos de otros lugares. Ujú. Eh, y sí, el señor muy exigente, pero es una experiencia maravillosa. Maravilla. De las experiencias lindas que he tenido en mi vida, ¿Eran esa. colombianos todos o tú eras el único colombiano No. o varios? ¿Cómo Acá fue? hubo unos que siguieron con Lucho Arroyo, que es Sí, peruano, peruano, sí. con Jorge Guzmán, Jorge, sí, sí, pero yo claro. no estuve en esa gira con ellos. Fue con otros músicos de afuera, donde estuvo Porizaga, bueno, otros músicos que ahora no recuerdo. Con Néstor Vanegas hicimos también unas ¿Y ahí qué cosas. tocabas? Guitarra, pero guitarra feeling. Entonces no es una guitarra rítmica, sino es una guitarra en la que a veces estás cerrado con la armonía, rearmonizas unas cosas, pero también sales a hacer un solo. Es muy bonito, era un show muy ¿Y bonito. el tipo de públicos, teatros, estadios o qué? Teatros, teatros, solo teatros. Soul Out, este señor era impresionante. Conectaba a la gente mucho, además que tú sabes que todas las canciones de él son Maravilloso. recordadas por todas las generaciones. Oiga, sí. Él es uno de los artistas que para mí ha sido también como muy grandes. En algún momento también me llamaron para tocar con Andrés Cepeda, Sí. pero es algo en lo que todavía, hace unos días que estuve grabando aquí con, con, con Carlos Taboada, el cubanito, Ujú. me decía, tú eres tonto, me decía, porque en ese momento yo comenzaba con un ministerio en mi iglesia Ah, ok. y yo dije, Dios, ¿cómo me pones en esta? Mm. Venía una gira muy grande con Andrés Cepeda, con un muy buen pago, bueno, tú sabes que eso lo Sí, alimenta a uno, eso ¿no? es el Y la música nivel de Cepeda prime. me gusta porque es una música que tiene muchas variantes. Y yo me metí en oración y dije, no, Carlitos, gracias, pero no. ¿Estás loco? Wow. Si no, si todo el mundo quiere estar acá, le dije, no, Todos lo quieren siento, estar pero allá. no. Pasaron 6 meses y me volvió a llamar. Wow. Y le volví a decir que no. Wow. Carlos Acosta fue quien me conectó también ya en la segunda me dijo, Carlos me dice mi hijita. Mm. Me dice, mi hijita, no lo vuelvo a recomendar porque usted no salió con nada. Dirán muchos, uy, no tan orgulloso. No, yo creo que fue un momento en el que tal vez tenía que tomar esa decisión. Sí, pasa. No por nada más, pero ese es un artista que me parece genial Uy, genial, para genial. tocar. Oiga, qué chévere. Qué buena charla la que hemos tenido hasta el momento y todo lo que hemos aprendido aquí con Miguelito. Miguelito, un día, ¿en qué momento te conviertes ya empresario, dueño de estudio, dueño de tu propia marca? Se llama, de hecho, marca, ¿no? Es La marca Music, la marca la marca Music. ¿En Music, qué sí. momento ya entras en ese nivel? Porque ya es el nivel top. ¿Qué Tener sucede? tus propios cosas, tener tu estudio, tener tus propios, producir tus propios artistas. Sí, ¿qué sucede? En un momento, como todo lo que Dios hace, empecé como a sentir que siempre me han llamado mucho la atención los negocios. Ujú. Los negocios, siempre he estado conectado con los negocios. Eres bueno para eso. Sí, sí, tengo Ok. como que Dios también puso ahí como una semillita para los negocios. Entonces, en este viajar con tanta gente y he conocido también muchos empresarios. Ujú. Y como cosas de Dios, me llamaban, Miguel, necesito hacer esto, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y yo empecé a ver que era algo que estaba haciendo Dios, que estaba moviéndome hacia ese campo. Ok. Entonces, empecé a trabajar como vendiendo eventos y he trabajado con varios artistas haciendo el booking, haciendo la intermediación, vendiéndolos en otros países, sobre todo afuera, mire que se ha dado muchísimo afuera. Entonces, bueno, eso ha sido muy gratificante porque no suelta la música. Sí, ¿Mm? claro. Los negocios son muy diversos, pero en este caso los business con la música se siguen dando, La entonces misma raíz es la sigo música. la conexión. Ujú. ¿Qué me pasa ahora? Que prefiero estar como en ese tema y no tocando en la tarima. Claro, son épocas que se van quemando. Ya no me gusta tanto como antes, Mm. pero sí lo hago porque hace falta. Sí, Y es necesario para complementar sí. la carrera del músico como tal. Ujú. Porque yo puedo ser empresario,
puedo ser productor, arreglista, todo lo que tú quieras, pero yo soy músico en esencia. Sí, Esa es mi raíz, ese es mi punto de partida. Entonces eso lo vamos a necesitar siempre, pero ahora un poco más, ya se maneja de esa desde manera. otro punto, sí. Oye, qué bueno. Me imagino que en este tiempo has producido muchos artistas y has hecho cosas muy importantes con ellos, con tu marca. Sí, bueno, con mi marca, con la marca que tenemos ahora, eh, unos tres, pero como Miguel Suárez, pues he hecho muchas cosas también. Sin He duda. tenido oportunidad de grabar con muchos artistas de afuera también, con Espinoza Paz, con Lucía Méndez, que tú la nombraste, con Juan Sí, Fernando Velasco, que sí, no está wow, ahí. tremendo. Bueno, con mucha gente también de afuera. Entraste al mundo del reality en televisión también, Uy, sí. ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, que es bonito. A veces la gente de afuera no entiende un poquito el entramado que hay ahí. Ah, sí, la gente cree. Mi suegro me decía hace unos días, oiga, ¿usted ha escuchado lo de a otro nivel? Y yo, claro, yo hago eso. Ujú. No, pero sí tiene que escuchar los músicos cómo lo hacen. Yo lo hago, sí señor, yo lo produzco aquí en el estudio. No, pero es que usted No, tiene que escuchar y yo lo hago. No me no entendió me nunca. cree. No, sí. Entonces sí, detrás de eso hay una magia, ¿no? Ujú. Lo de la televisión es así. Llevo 14 años haciendo los realities desde que arrancó el primero, por medio de Miguel de Narváez, que es mi jefe, Sí, un el, gran un gran hombre de, productor de, de de música, Ñigos, sí. sí, de música publicitaria. Ujú. Es un tipo brillante también. Sí, que produjo también a Carlos Vives en los Sí, primeros claro, álbumes. claro. Y con él hemos hecho varias producciones también, Mm. de artistas de esta época del boom de ese tropipop. Gerao, Sí, que gustó ellos mucho. grabamos Wamba, Bonka, bueno, hicimos muchas cosas también, yo grabé ahí cosas con ellos. Y arrancó la idea de los reality de música y Ujú. comencé ahí inmediatamente a producir. Bueno, en ese era más como hacer la copia de las pistas para los Ujú. artistas, era el Yo Me Llamo, Sí. que ganó Rafael Orozco, recuerdo Oh, sí, tanto, sí, sí. eso hace mucho tiempo. Y ahí arranqué con todos, he estado en todos los realities, han sido muchísimos, han sido más o menos, tal vez unos 28 30 realities, Wow. tal vez. E hicimos uno también internacional. Eso también ha sido una muy buena escuela. Claro, y te es una puerta donde te muestras mucho y tienes muchos contactos con muchos artistas. Y sobre todo que también te hace muy versátil porque ahí se te va un poco el gusto personal y tienes que Ujú. producir Diga. lo que te pongan. Sí. Y otra cosa, que te hace más efectivo con el tiempo. Ujú. Porque en estos reality las canciones son a 24 horas. Sí. Y he hecho Charles Naur, Mm. que es un formato de 40 músicos, como he hecho un vallenato de 5 o 6 músicos, pero tiene que ser en 24 horas. Sí, las carreras las Sí, conozco cuando hacíamos la Cinemanía del Espectador, que tienes que entregar un disco en dos, tres, un álbum en 4 o 5 días. sí, claro, así es. Entonces, dele 20 horas metido en un estudio para poder sacar eso. Pero qué maravilloso toda esa labor. Así que conoces a todos los Yo Me Llamos, a todos los que... Sí, con los productores, bueno, es gente que lleva muchos años también trabajando en lo mismo, con César Escola, con toda esta gente que ha estado también ahí, que es un maestro también. Eh, sí, ya, pues imagínate, tantos años. También hice American Idol, Idol Colombia se llamaba, pero eso es American Idol. O Hice sea, Idol con las Colombia dos y Factor cadenas, o X. sea, con RCN y Caracol, o con ambas, ¿has tenido la oportunidad? ¿O más con Con... RCN o más con No, Caracol? ¿O cómo es la cuando cosa? ya me conecté con Caracol, solo tuve la oportunidad en algún momento que estuvo, paró Caracol como unos 6 meses. Ahí oportunamente llegó American Idol. Ok, Hice American Idol y la mayor parte del tiempo ha sido Caracol. ok, hermano, Sí. bueno. Te has sentido a gusto. Y mira lo que me dice, lo que les está contando hoy Miguel, que me parece muy chistoso, que la gente por fuera que considera a veces que es que, uy, qué tremendo los músicos, la banda, y resulta que todo está aquí en el Está entramado que ha hecho él. en los estudios, claro, claro. Sí, eso Sí, nosotros es. los productores somos quienes tenemos que darle bueno, darle ese tinte para que ellos puedan allá eh, de alguna manera ¿cómo se le dice al músico? No al participante, sino al figurante, Un figurante. lo haga ver como que está tocando, ¿no? También. A veces tú crees o consideras que la música en ese sentido, bueno, a veces uno no necesita tanto el reconocimiento, digámoslo así, pero mucha gente no sabe que tú has hecho
el trabajo grande de miles de artistas, de muchas personas que están afuera, pero los que están en las entrevistas son ellos, no somos nosotros. Siempre pasa. ¿Cómo te sientes con eso? Me parece genial. ¿Te gusta estar tras bambalinas? Tú sabes que hemos tenido la oportunidad de trabajar con artistas que son reconocidos en la gente y esa paz que tiene uno como productor, obviamente uno no tiene el reconocimiento, no tiene la remuneración que tiene un artista, pero digamos que esa paz de poder salir a la cafetería de la esquina donde Oh, quieras sin y que bajarte de tu carro y tomarte un café que no te conozca nadie, eso es genial. Sí, me parece bueno. Eso es, yo he estado con artistas en giras donde llegan a un restaurante y no pueden almorzar. No pueden estar porque la foto y no pueden ser groseros. No. Porque si tú eres grosero, ya eres grosero siempre, así solo sea una vez. Entonces yo como que no envidio esa parte. No la envidio para nada. Sí, sí, me parece interesante. Aquí hemos tratado de darle reconocimiento a los músicos, los que hacemos esta labor, los que Genial. estamos atrás, porque es bueno que la gente entienda cómo es el entramado, ¿no? De todas Sí. las cosas que aquí suceden. Hay una nueva camada de músicos, hay una camada maravillosa de gente que está saliendo. ¿Cómo los analizas? ¿Cómo los ves? Sobre todo los muchachos nuevos que hoy creo que hay más muchachos de academia que antes. Sí, porque ya se ha visto la música como una carrera que produce, que tiene resultados positivos. Y también yo creo que ya tú y yo llevamos un gran tiempo en la música, hemos podido ver cómo el músico ha madurado también. Sí, sí, sí. Ya el músico no es el borracho, el que no, el que se gana apenas el fin de semana y como que se relaja. No, los músicos ahora son más proactivos, son más organizados. Y yo creo que eso ha llevado a que los jóvenes también lo vean como una carrera seria. Sí. Sin embargo, me parece a mí que están cayendo en el virtuosismo, Ujú. porque como ya tienen una formación académica, están cayendo en el virtuosismo, pero se está perdiendo un poco el alma. Wow. Lo he notado en muchos músicos, no en todos, obviamente. Ujú. Hay una nueva generación de músicos también brillantes, excelentes, pero sí noto que están muy preocupados por ser, como, por competir en virtuosismo y no como tener esa identidad propia desde lo que se siente Sí. para hacer música. Wow, buen punto, para que Mm, lo tengamos realmente en cuenta y lo analicemos con respecto a las cosas que... Dos preguntitas para terminar, Miguel, y te agradezco tu tiempo, tu No, Juan disposición Carlos, gracias por y todo lo invitarme. que hemos aprendido a través de ti en este día. Dos punticos. ¿Cómo ves la música tropical en este tiempo? ¿Estamos en un buen punto? ¿Hemos bajado? ¿Hemos subido? ¿Qué ha pasado? Porque, no sé, quisiera saber tu punto de vista. Creo que todo este boom de la música regional colombiana y la influencia no tan buena de la música regional mexicana Ujú. nos ha alejado un poco de nuestras raíces. Oh, sí. Qué bien que lo Entonces, digas. sí, yo amo toda la música, tengo mucho respeto por todos los géneros, porque todos tienen su complejidad, su nivel de complejidad, pero el que la música tropical haya bajado un poco ha tenido que ver con eso. Ujú. Ha tenido que ver con que también hay una involución cultural en la que la gente se conforma con dos acordes en la música, como Oh, sucede con la sí. música urbana, o un rap que puede tener un solo acorde fundamental hasta que termina, y eso es deprimente, ¿no? Pero yo creo que la música tropical en este momento podría volver a salir porque ya ha pasado un buen tiempo en el que también ha estado un poco tranquila. Sí, de hecho si tú te das cuenta la salsa ha estado más tranquila, el vallenato ha estado más tranquilo y las diferentes vertientes de la música tropical que son muchos ritmos, eh, en este momento podría hacerse algo con la música tropical importante. Creo que se puede, Ok. porque ya ha bajado el otro boom un poco. Y tú sabes que ahora es así, todo es eh, una tendencia unos meses y desapareció. Ujú. Pasas de ser famoso a ser al anonimato fácil. Y eso se puede aprovechar en pro de la música colombiana tropical. Bueno, ¿dónde te pueden conseguir, Miguel? Redes sociales, Bueno, páginas web, en las redes sociales, todo para que le des esos contactos a claro que ellos. sí, en las redes sociales nos encuentran como lamarca.music y como Miguel Suárez Productor, @gmail en el correo y Miguel Suárez Productor en Instagram, Miguel Suárez Productor en Facebook. Bueno, básicamente esto. Bueno, Miguel, gracias. Ha sido un rato muy agradable. Nos encanta ver toda tu labor.
Cada vez que entrevisto a alguien me encanta ver sus logros, me encanta ver los logros, me encanta ver que estamos construyendo música. Somos las personas que estamos construyendo música Así para es. una nueva generación. Y estamos dejando un punto, no sé, es muy alto, muy bajito, no sé, ustedes sabrán. Pero la idea es que la nueva generación ojalá supere todo lo que aquí anónimamente hacemos. Miguelito, tu despedida entonces. No, muchísimas gracias Juan Carlos por invitarme, a ustedes por invitarme. De verdad que lo aprecio mucho y este es un espacio que me parece muy importante para que los músicos cuenten un poco más de su vida y que haya siempre un propósito de todo esto. Así es. Gracias, Miguel, Gracias. gracias por este buen momento y para todos ustedes, bendiciones y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.